Bien, continuando con las partes de reforzamiento y de conceptos básicos en el tema de muestreo, planteo lo siguiente. Criterios iniciales a tener en cuenta. ¿Iniciales de qué? Iniciales cuando entremos a definir un tamaño muestral. O mejor, una estrategia de muestreo. Porque es que el tamaño de muestra hace parte de toda una estrategia. No es solo definir el tamaño muestral lo que nos interesaría, sino todo el esquema que conlleve a eso y obviamente a su aplicación. Mi planteamiento es este, obviamente a la luz de otros profesionales de la estadística que han dedicado muchas de sus horas de estudio a este tema. Y nos plantean, y yo lo he vivido, otras cosas, por eso lo reconfirmo. Para tomar el tamaño de muestra se sugirieron dos alternativas. Cuando digo la primera, no es que sea necesariamente en orden de importancia con respecto a la segunda, sino que hay dos. Una de ellas es esta. Fijar el presupuesto. Para el caso, número de personas y de municipios. Bueno, eso es un ejemplo concreto que se tenía, pero bueno, para el caso de cada quien hay que fijar el presupuesto. De acuerdo con la cantidad de dinero disponible y partiendo de allí determinar el mayor tamaño de la muestra posible. Este criterio, sinceramente, no lo veo muy cotidiano. Uno observa que llegan a la fórmula casi que de primera instancia, toman los valores de P, a veces sin saber si es P, pero bueno, lo toman, se definen unas confiabilidades y unos errores y ya llegamos al N. No capto de primera entrada o de primera impresión unas reflexiones sobre el presupuesto. Y esto para mí es fundamental porque ¿qué tal que nos dé las mismas 380 que eran toda la vida mal hechas, entre otras cosas, en lo general, y de ese número, y no haya plata sino para 200? Entonces ahí partamos de eso. ¿Para qué hago un diseño de determinado número si no tengo la posibilidad de realizarlo? Entonces, el presupuesto es fundamental. Y más en aquellos estudios polietápicos, por etapas. Hay que tener en cuenta este detalle. En los demás, pues también, pero bueno, porque pensemos nosotros que vamos a hacer 380, pero que nos toca desplazarnos a varios municipios, o nos toca, o la encuesta es muy extensa, luego va a valer determinado dinero. Y de pronto no lo tenemos. Si lo tenemos, muy bien, pero hay que hacer esos análisis o esas reflexiones a mi modo de ver. Ahora, ¿cuál es otra alternativa? Igualmente importante. Consiste en especificar hasta dónde llegarán las inferencias y el margen de error aceptable en la estimación de los parámetros. Algún conocimiento sobre la estructura de la variación de las variables de interés. Esto lo que quiere decir es, vamos a suponer que tenemos todo el presupuesto, o que ese no es problema. El problema económico no sería. Entonces también tenemos la otra posibilidad y es, bueno, ¿cómo quiero yo hacer la inferencia? ¿Hasta dónde? ¿Solamente para la clínica o para varias clínicas? ¿Solamente para una empresa o varias empresas? ¿Solamente para las universidades públicas o para las privadas también? Entonces hay que definir esos detalles. Con eso se define el margen de error, si es un 5%, un 3%, un 4%, etcétera. Y también hay que tener en cuenta qué tanto varían valga la redundancia, la variable prioritaria o la variable objeto de estudio o la variable que vamos a considerar como clave para realizar los cálculos en las fórmulas. Entonces, esos dos puntos son fundamentales. Ahora, ¿qué otros criterios estoy planteando? Bueno, mejor, con lo anterior permitirá determinar el tamaño mínimo de la muestra que satisfaga los requisitos de precisión establecidos. Entonces, una cosa es tomar el tamaño mínimo para lograr unas inferencias confiables. Y otra cosa es lograr el tamaño de muestra mayor de acuerdo al presupuesto que tengamos. Son los dos puntos que estoy destacando. Bien, ahora voy a conversar un poco sobre fases de estudio descriptivos, unas decisiones de premuestreo. Así las consideré, dado que se hacen antes de, pero debo de refrescar esa parte. Las voy a hacer
tal vez un poco más rápido. ¿Qué pasa con las primeras decisiones que hay que tomar? Primero, no podemos perder de vista los objetivos del estudio. Definir la naturaleza de la investigación, descriptiva o analítica. ¿Vamos a estimar parámetros o vamos a tener en cuenta la potencia de la prueba, que son temas más de pruebas de hipótesis? Pero eso lo tenemos que definir. Objetivos no se pueden perder de vista. Cuando son tema encuestas, la mayoría de estudios apuntan a estudios descriptivos y eso no implica que no se puedan hacer inferencias, claro está. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Definir las variables objeto de estudio y sus procedimientos de medida. Si yo tengo el objetivo claro, entonces es evidente que yo sé cuáles variables voy a medir. Entonces va de la mano. Y el procedimiento de medida es porque si lo que yo voy a plantear como variable es una variable cuantitativa, valga decir el ingreso, valga decir la renta o la facturación, etcétera, pues entonces estamos hablando de una variable cuantitativa y por lo tanto las fórmulas a las cuales se ha hecho énfasis hasta este momento, que es trabajando con la P y la Q, no ameritan, no son las recomendables. Mejor dicho, no se usan. Por eso hay que tener en cuenta ese procedimiento de medida. Si vamos a hablar de proporciones, valga decir entonces una especie de probabilidad, valga decir una especie de porcentaje, ahí sí aplicarían esas fórmulas, pero tenemos que tenerlas claras. Otro punto relevante que hay que tener en cuenta, definir la población objeto de estudio y la población para hacer la inferencia. Esto uno detecta en su experiencia que a uno le solicitan, digamos, la asesoría o el acompañamiento de, dígame el tamaño de muestra, por favor calcúleme el tamaño de muestra. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es su población objetivo? Uno no puede definir un tamaño de muestra si no se sabe la población. Y en muchos casos le dicen, son 150. Bueno, pero 150 que están delimitadas, hay unas grandes, pequeñas, medianas, o es todo un bloque, porque de eso dependerá si hacemos un muestreo aleatorio simple, si un muestreo sistemático, un muestreo estratificado, conglomerados, etc. Entonces no es solo el plantear a grosso modo, mi población objetivo son 1000 empresas. No, hay que decir que son 1000 empresas en tal región, o en tales regiones, de tal tamaño, con tal, digamos, misión o en tal clúster, digámoslo así. Todo eso hay que, y es más, ojalá explicitarlas, tener las bases de datos de ellas. Así nos queda mucho más simple el diseño muestral. Definir el marco muestral, ahí está mencionado con lo de la población. Si a mí solamente me dicen 1000, es una cosa. Si yo ya tengo más desagregado la información, puedo tener acceso al marco muestral. Seleccionar el instrumento, evidentemente pegado al objetivo. Entonces, esos son los detalles que debemos de tener en cuenta. Voy a dejar, bueno, algunos siguen más, ¿no? Tengo esta grabación.